En este video, y ya para cerrar nuestros estudios acerca del rey David, quiero hablar acerca de un censo nacional que se hizo de manera ilegal en Israel, ordenado por parte del rey David. El relato de lo que vamos a hablar hoy está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, y también está en Primera de Crónicas, el capítulo 21, del 1 al 27. Algo que quería poner acá como una nota aparte, quería hablar de que hay muchos salmos en la Biblia, por ejemplo, el Salmo 51, el Salmo 23 quizás, el Salmo 18. Todos estos salmos están relatados también en el libro de Samuel. El Salmo 51 fue quizás el relato cuando David pecó con Betsabé. El 23 cuando la sublevación de Absalón, creo que David huía de este. Y también el 18 es una repetición, si mal no recuerdo, de Segunda de Samuel 22. Probablemente esté equivocado, pero creo que el 18 textualmente repite el libro de Segunda de Samuel. Déjame cambiar el color de mi lápiz. Entonces, el día de hoy quiero concentrarme hablando acerca de un censo ordenado por David de manera ilegal. En el libro de Primera de Crónicas creo que dice que el censo fue provocado por Satanás. En Segunda de Samuel dice que se encendió la ira de Jehová y esto provocó, se encendió la ira de Jehová contra Israel e hizo que se hiciera este censo, que se contaran a las personas. Eso es lo que es un censo. Voy a ponerlo acá. Un censo no es más que un conteo, en este caso nacional, de todas las personas que viven en un país determinado para saber cuántos hay, qué número hay. Joab, uno de los guerreros de David, fue enviado a hacer este censo. Él no quería, él prácticamente se opuso e intentó convencer al rey de que no lo hiciera. Sin embargo, David continuaba prácticamente obstinado con esto y lo mandó a hacer. Después de unos 9 meses y 20 días, casi un año, recorriendo el país, Joab trajo los números y entre los guerreros habían en Israel habían unos 800,000 hombres de armas, 800,000 soldados, y en Judá habían unos 500,000, o sea, por todos 1.300.000 alrededor de soldados. Esto a Jehová no le agradó para nada. Y mire, es difícil ver en qué consistía el pecado de practicar un censo nacional, un conteo nacional, cuando Dios mismo en el pasado había ordenado que esto se hiciera. Creo que en el libro de Números capítulo 1 y el capítulo 26 hay unos censos, unos conteos que se hicieran. Lo que sucede es que en este caso, haya sido probable que Satanás haya puesto esto en David para que entonces al él recibir estos números confiara en su poderío humano, en sí mismo, y que perdiera o separara su confianza, que había sido su diario vivir, de Dios. Entonces, a fiarse en su confianza iba a provocar una separación de Dios. Creo que por esta razón es que el escritor de Primera de Crónicas dice que el censo fue idea de Satanás. Entonces, a lo mejor Satanás vio una oportunidad ahí para separar a David de la confianza que él tenía en Dios y que se fiara en sí mismo. En todo caso, se hizo y esto se convirtió en un pecado y como usted sabe, Dios castiga los pecados. Entonces, después que se revela el censo con los números, comienza Dios a tomar cartas en el asunto. Dice que envió un ángel con una plaga, una peste tremenda que destruyó una gran parte de Jerusalén y murieron muchos hombres, muchos hombres. Dios antes de eso envió un profeta que también es un nombre importante aquí en nuestros estudios, se llama el profeta Gad. Y este profeta, como dije, es también importante. Recuerden que hablamos de Natán, también otro profeta importante en la vida de David. Y este profeta fue el que trajo el mensaje de la destrucción que venía. El ángel de Jehová, cuando David acepta las palabras del profeta y decide que sea Dios que lo castigue, Dios toma riendas en el asunto, comienza a castigar. Y entonces hubo un lugar donde el ángel de la muerte se detuvo. Y ahí en ese lugar levantó David un altar. Levantó David un altar. Y entonces creo que murieron unos 70,000 murieron en esta plaga. El lugar estaba en una área de Arauna, un jebuseo, y ahí se levantó un altar. Y después que se levantó el altar, años después, en ese mismo lugar, fue que Salomón, el rey del que vamos a hablar en nuestros próximos videos, levantó el templo a Jehová. Con esto terminamos a David. Espero que te pueda ayudar en algo los estudios básicos que hemos tenido. Dios te bendiga.